Caso Watergate, uno de los principales casos que da simbolismo de corrupción y conspiración en Estados Unidos, todo dando inicio al robo en uno de los edificios de Washington, que en su proceso lleva a cabo la primera desertación de uno de los presidentes, conocido también como Richard Nixon. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Mucho gusto. En este video hablaremos sobre uno de los sucesos importantes que marcó a la sociedad estadounidense, como lo fue el caso Watergate. Hablaremos y pondremos sobre la mesa diferentes momentos y sucesos ocurridos para con El robo. La principal actividad que realizan 5 hombres conformados por 3 cubanos, un cubano estadounidense y un estadounidense, los cuales entran e irrumpen en el edificio de Watergate en Washington, a la sede principal del Comité Demócrata. Hablamos de que en este edificio se encontraba centralizada la campaña del partido que aspiraba a derrotar a Richard. Para este suceso, el conserje del edificio, en su proceso de vigilancia, nota algo sospechoso, y es que decide llamar a la policía, en las cuales aprenden a los 5 hombres. Pero al día siguiente, sucesivo a esto, uno de los principales diarios del país de Washington posteó una noticia en la cual hacía declaraciones y hizo reportaje respectivo al suceso, sobre el cual él levantaba sus sospechas a que no había sido solo un simple robo, sino algo mucho más complejo. Hablamos de que entre los factores que se encontraron sobre cada uno de los supuestos ladrones, estos venían vestidos con trajes de negro y usaban guantes quirúrgicos, equipos de escucha y cámaras de foto. Los plomeros de Nixon. Para este siguiente proceso, existía aún esa incertidumbre entre cada una de las pruebas que se habían obtenido, y entre este proceso se encontró una prueba que dio esa palanca para poder seguir investigando y poder resolver aquellas dudas que en su principio habían quedado inconclusas. Hablamos de una relación que existía entre un cheque realizada por parte de los ladrones hacia el presidente Nixon, quien se encontraba en su proceso de reelección. Asimismo, las investigaciones arrojaron nuevos datos, los cuales marcaban aquellos involucrados, los cuales eran aquellos que participaban en operaciones de la CIA contra el régimen de Fidel Castro. Asimismo, esta no solo fue una de las principales ni el final de la historia, sino la punta del iceberg, ya que con esta información se dio a conocer de que personas comandadas por el presidente en su momento recopilaban información sobre miembros del Partido Demócrata, o sea, partido contrario. Uno de los aspectos importantes a considerar es que para este momento Nixon se encontraba en lo final de su primer mandato, o sea que desde la Casa Blanca comandaba las distintas actividades que se realizaban. En este proceso, Nixon tenía para sí un congreso, el cual le ayudaba a él con sus elecciones. Decimos que Nixon no tenía como tal esa agilidad o esa disponibilidad para con el público, debido a que ya había creado una mala imagen al no cumplir con sus propuestas que en su momento dio, como era el acabar con la guerra contra Vietnam. Es importante reconocer que diferentes sucesos van creando resultados grandes o conflictivos. Uno de estos fue que en el proceso de gobernado de Nixon se hizo el levantamiento de una manifestación en el cual exigían derechos civiles y derechos con aquellos que estaban en guerra, un paro para aquella guerra que Nixon en su momento de elección para presidente había propuesto y había prometido a los ciudadanos, mas no fue así. Algo que también le fue de añadidura debido a que un año pasado se vio exhibido a través del diario New York Times, donde se dieron a conocer diferentes documentos secretos sobre los conflictos que realmente pasaban en Vietnam.
los cuales se dieron a conocer a la ciudadanía, y estos se dieron cuenta que todos los datos que habían tenido sobre la situación en Vietnam no eran correctos y eran engañosos. Ninguno de estos era verdaderos y como tal escondían la situación verdadera que estaba pasando en Vietnam. En el tercer momento más importante sobre el caso Watergate fue el encubrimiento de la Casa Blanca, cuando todo esto dio un giro dramático de 180 grados cuando las investigaciones llegaron al Senado. En las audiencias públicas del caso, que fueron seguidas en la televisión por millones de estadounidenses, varios testigos coincidieron en que si bien Nixon no había dado la orden directa de espiar a los demócratas en el edificio Watergate, se había ordenado encubrir los vínculos del caso con la Casa Blanca. Pero además, no solo salieron a la luz detalles de Watergate, sino con toda la investigación realizada por el Senado, se conoció de toda una red de espionaje y conspiración que se había convertido en casi una cultura de el fin justifica los medios en la Casa Blanca, y se dieron detalles de la financiación ilegal de muchas de las operaciones de espionaje y de contribuciones al Partido Republicano a cambios de favores políticos. Pero en una de las revelaciones más grandes y que causó mayor impacto entre todas las personas que conocieron las investigaciones realizadas fue que se destapó el sistema de escucha telefónica y de conversaciones que el propio presidente Nixon tenía instalado en la oficina Oval. El presidente, al enterarse de la noticia, se justificó diciendo que había instalado el sistema para escribir sus memorias, pero la batalla feroz de las grabaciones del despacho Oval marcó el principio del fin de la presidencia de Nixon. La caída de Nixon. El 8 de agosto de 1974, el presidente renunció, algo que no había pasado nunca en la historia de Estados Unidos, y según los expertos, el proceso que acabó con su renuncia puso a prueba la independencia de los poderes en Estados Unidos, que es la justicia, el Senado, el Congreso y la Presidencia. El historiador de la Universidad de Portsmouth, David Townley, nos dice: es el fin de la relación entre la presidencia y la gente. En última instancia, la relación entre el pueblo estadounidense, la confianza que tiene en el poder ejecutivo, desapareció en 1974 y realmente no ha vuelto, desde el caso de Watergate. Primero fue la disputa entre el Senado, que quería obtener las grabaciones del despacho de Nixon, y el presidente, que se negaba a entregarlas alegando razones de seguridad. Hubo una fuerte condena por parte de la opinión pública y hubo quien llegó a calificar este episodio como un intento de golpe de Estado por parte del gobierno por interferir en la justicia. El 24 de julio de 1974, las grabaciones finalmente se hicieron públicas cuando lo exigió la Corte Suprema de Justicia, y una de ellas puso al presidente en el centro de la conspiración. Se escuchaba cómo Nixon conversaba con uno de sus asesores sobre cómo la CIA debía bloquear las investigaciones del FBI en el caso Watergate. Solo 6 días después de que la prensa reportara el supuesto robo, de inmediato el Congreso inició un proceso de juicio político contra Nixon, acusándolo de obstrucción a la justicia y de abuso de poder.